En los años 60, Cali vivía un contraste muy extraño. Por un lado, el calor humano, la alegría del barrio, y por el otro, la violencia política y lo social que latían tras las sombras. En un rincón humilde de la ciudad, conocido como Los Mangones, entre árboles frutales y las calles polvorientas, comenzó a gestarse una historia que hasta el día de hoy sigue siendo escalofriante. No fue una muerte ni dos, fueron varias, con un patrón bastante claro, con un depredador que siempre parecía estar un paso adelante. Este es el caso del monstruo de los mangones, y tal vez, después de escucharlo, no vuelvas a mirar igual a la gente que pasa junto a ti. Los Mangones era un sector rural urbano donde la vida giraba alrededor de la venta de frutas, especialmente los mangos. Las familias vivían de la tierra y los niños jugaban libremente, corriendo entre los árboles y calles sin asfaltar. Pero entre 1969 y 1972, varias desapariciones rompieron la rutina. Varias que siempre eran niños o adolescentes entre 7 y 14 años de edad. Salían a hacer un mandado, a jugar o simplemente caminar y no regresaban. A los días sus cuerpos aparecían en cañadurzales y lotes baldíos. La comunidad no tardó en ponerle un nombre al responsable, el monstruo de los mangones. Uno de los primeros casos documentados fue el de un niño de 8 años de edad. Un domingo por la tarde, su madre le dio unas monedas para comprar dulces en la tienda de la esquina. Eran las 4:15 de la tarde. Vecinos recuerdan haberlo visto corriendo, alegre, con las monedas en el bolsillo, pero 20 minutos después, desapareció. La búsqueda comenzó esa misma noche. Hombres en el barrio caminaron con linternas, llamándolo por su nombre, pero el silencio fue absoluto. Donde días después su cuerpo apareció en un lote baldío, sin signos de robo, con heridas que no coincidían con un ataque común. Las lesiones eran más precisas, frías, casi quirúrgicas. No habían huellas claras, pero sí un patrón que se repetía. Las víctimas parecían siempre estar cerca de los manglares o zonas de cultivo, como si el asesino conociese a la perfección estos caminos escondidos. Con el tiempo, los casos aumentaron, los niños desaparecían en un lapso muy corto de tiempo. No habían testigos adultos, solo relatos de otros menores. Un hombre me habló, pero yo salí corriendo. Era alto, llevaba un sombrero, olía raro, como a gasolina y sudor. El perfil empezaba a dibujarse. Un cazador que no actuaba por impulso, sino que planeaba cada paso. El monstruo de los mangones se ajusta a un perfil de un asesino serial organizado, metódico, que planificaba cada captura, elegía el momento y el lugar exacto. Conocedor del terreno, sabía dónde moverse para no ser visto, aprovechando la vegetación para ocultarse. Selección específica. Sus víctimas eran siempre menores de edad, probablemente por la facilidad del control físico y por una fijación psicológica. Escala de violencia. Con cada paso las lesiones y el ensañamiento parecía aumentar, un patrón común en depredadores con fantasías que evolucionan. De hecho, él no robaba nada, y que algunas heridas fueran de carácter post-mortem sugiere una motivación sexual o de control absoluto sobre la víctima, más allá de la violencia física. Desde un punto de vista forense, este tipo de agresor suele ser un hombre entre 25 y 40 años, físicamente no apto para sostener a un menor.
y con un trabajo que le permitiría moverse sin levantar sospechas. Podría haber sido un vendedor ambulante, un agricultor o incluso alguien que ayudaba a la comunidad pasando desapercibido. En la época, la policía no contaba con laboratorios forenses avanzados. No existía el análisis de ADN y las huellas eran difíciles de levantar en terrenos de tierra y maleza. El testimonio de niños, aunque valioso, era inconsistente. Los padres exigían justicia, pero los agentes trabajaban con recursos mínimos y bajo la presión política. Se detuvo a varios sospechosos, pero ninguno coincidía con todo el perfil, y en algunos casos incluso se cerraron sin resolver. Lo más inquietante es que después de 1972, los crímenes cesaron absolutamente. Nadie sabe si el asesino murió, si fue arrestado por otro delito o si simplemente se mudó para seguir matando en otro lugar. Algunos criminólogos creen que el monstruo de los mangones podría estar relacionado con casos posteriores en otras ciudades colombianas, donde las víctimas y el modus operandi eran bastante similares. Otros sostienen que fue un habitante del barrio, que conocían todos, y por eso los niños no temían acercarse. También existe la teoría más oscura, que no fue solo un hombre, sino un pequeño grupo de depredadores que operaban juntos, descubriéndose mutuamente. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartir para obtener más casos como este, aquí, donde las sombras nunca descansan. Yo soy Rod y me despido.